Imagina un desierto donde el viento arrastra historias talladas en arcilla. Entre las arenas del tiempo, un libro, el Génesis, guarda secretos que van más allá de la fe. Es un mapa de supervivencia cultural, tejido con voces de pastores, reyes y exiliados. Este texto, fundacional para judíos y cristianos, no cayó del cielo escrito en piedra. Fue forjado en el crisol de imperios colapsados, pactos rotos y sueños de identidad. Desde las fogatas de los nómadas amorreos, que contaban hazañas de patriarcas bajo estrellas ancestrales, hasta los talleres de escribas persas que reinventaron mitos babilónicos, el Génesis es un diálogo con el tiempo. Sus capas, poemas arcaicos como la bendición de Jacob, contratos hurritas de Nuzi y liturgias del exilio, no son meras reliquias, sino claves para entender cómo un pueblo sin tierra convirtió palabras en patria. En este viaje, seguiremos el rastro de tablillas de Mari que nombran a los Binu Yamina, los antepasados de Benjamín. Descifraremos cómo un pacto por un pozo en el Génesis refleja tratados hititas, y descubriremos por qué el caos, Tehom, del primer capítulo, es un guiño subversivo a Babilonia. Aquí, la arqueología no desentierra mitos, revela cómo la memoria se convirtió en profecía. Preparado para caminar entre las capas de un texto que desafió imperios. Comencemos donde todo inició, en los campamentos del segundo milenio antes de Cristo, donde las tradiciones orales empezaron a tejer el tapiz más resistente de la historia humana. En las tierras áridas del antiguo cercano Oriente, donde el Éufrates serpenteaba entre ciudades de barro y caravanas de nómadas, se gestaron historias que siglos después resonarían en el Génesis. Era un mundo de pactos sellados bajo dioses celestes, de conflictos por pozos y heredades, y de tradiciones orales que tejían la identidad de pueblos semíticos. Esta es la historia de cómo tablillas de arcilla, enterradas bajo arenas milenarias, revelan que los relatos patriarcales no son mitos tardíos, sino ecos de un pasado real. A orillas del Éufrates, la ciudad de Mari brillaba como un faro comercial. Sus archivos, 20.000 tablillas en acadio, narran la vida de los Binu Yamina, tribus nómadas que vagaban entre pastizales y batallas. Una tablilla, ARM 2844, advierte: los Binu Yamina han cruzado el río y acampan cerca de Terca. Deben ser vigilados, pues son hábiles en el pastoreo y la guerra. ¿Podrían estos hijos del sur, Yamina en acadio, relacionarse con Benjamín, el hijo de Jacob nacido cerca de Belén? Génesis 35:18. La conexión no es casual. En otra carta, Arme 290, se alerta sobre los Abiru, grupos marginales que desafiaban reinos. Los Abiru han saqueado las caravanas en la ruta hacia Alepo. No reconocen la autoridad del rey. ¿Acaso Abram, llamado hebreo, Ibri, en Génesis 14:13, pertenecía a este mosaico de nómadas? Los pactos también unían a reyes y pastores. Una tablilla, Arm 233, registra: Zimrilim y los líderes de los nómadas juraron ante Shamash: los pozos de Terca serán compartidos en verano. Igual que Abraham, quien selló un acuerdo con Abimelech en Berseba, marcando un pozo como testimonio. Génesis 21:30. Hasta los sueños proféticos resonaban en ambos mundos. En Mari, una Pilum, profeta de Dagan, advirtió: el dios exige ofrendas, o el reino caerá. Arm 26:206. Similar a cuando Dios habló a Abimelech en sueños sobre Sara, revelando una mediación divina compartida. Génesis 20:3-7. En las colinas hurritas de Nuzi, los escribas tallaban leyes que iluminarían costumbres del Génesis. Un contrato, HSS 567, estipulaba: si Nashwi no tiene un hijo propio, adoptará a su esclavo Shenima como heredero. Si luego nace un hijo, Shenima dejará la herencia. Abraham, sin descendencia, siguió esta práctica al designar a Eliezer, su siervo, como heredero provisional. Génesis 15:2-3. La primogenitura, sagrada pero negociable, se vendía por un plato de lentejas. En Nuzi, Curpazá cedió su derecho, a cambio de 3 ovejas y un saco de cebada. Yen 22, como Esaú, quien la trocó por pan. Génesis 25:33. Hasta los terafines, ídolos domésticos, eran claves legales. Una ley,
HSS 19.1, decretaba: quien posea los ídolos del hogar del suegro heredará sus tierras. Raquel, al robar los terafines de Labán, Génesis 31, 19-35, quizás buscaba asegurar la herencia de Jacob. Los matrimonios también seguían rigores. Un contrato de Nuzi, HSS 567, ordenaba: si el padre entrega a la hermana menor antes que a la mayor, el contrato se anulará. Labán, al justificar entregar a Lea antes que a Raquel, Génesis 29-26, apelaba a esta costumbre. En la majestuosa Ebla, cuyos archivos en sumerio y heblaíta sobrevivieron a incendios, un sacerdote llamado Abramu ofrendaba carneros a Ishtar. Fue este nombre, con su raíz semítica, Ber, Padre elevado, un precursor del Abraham bíblico, renombrado en Génesis 17:5. Las tablillas también mencionan ciudades enigmáticas: Sidamú, Sodoma, Gumura, Gomorra y Urusalima, Jerusalén, que pagaban tributo, aunque debatido el término Canaán, Gananá, ya aparecía en Ebla siglos antes de la Biblia. Hasta la creación tenía ecos. Un himno heblaíta proclamaba: Él, el Altísimo, separó las aguas y formó la tierra, con su aliento creó al hombre de arcilla. Como Yahvé, quien modeló a Adán del polvo y le insufló vida. Génesis 2:7. En la costa mediterránea, Ugarit atesoraba himnos donde el Elión, el Dios Supremo, creador de cielos y tierra, KTU 1:16:6, juzgaba desde su trono. Melquisedec, en Génesis 14:19, bendecía a Abraham bajo ese mismo título, puente entre panteones cananeos y la fe emergente. El Shaddai, señor de la montaña en Ugarit, KTU 1:108, se reveló a Abraham prometiéndole descendencia, Génesis 17:1, incluso la creación del hombre, narrada en un himno ugarítico, KTU 1:23. Él modeló al hombre con arcilla del Abzú mezclada con sangre divina. Resonaba en el aliento de vida de Génesis 2:7. Hasta el ritmo poético unía ambos mundos. El parallelismus membrorum, como en Los cielos enaltecen a Baal, las nubes proclaman su nombre, KTU 1:19:4, se reflejaba en la bendición de Jacob: por el Dios de tu padre, que te ayuda, por el Shaddai, que te bendice. Génesis 49:25. En Alalak, el tratado entre el rey Abán y Yarimlim, conocido como AT 456, establecía rituales sagrados. Abán entregó 7 cabras a Yarimlim, jurando ante Hadad: quien rompa este pacto, que Hadad lo destruya. Abraham, al sellar su alianza con Abimelec, entregó 7 corderos, como se menciona en Génesis 21, 27-30. Esta cifra simbólica trascendía culturas. Las cláusulas eran precisas. En Alalak, romper un pacto costaba 10 talentos de plata. AT 456, como Abraham, quien pagó 400 siclos por la cueva de Macpela, detallando términos ante testigos. Génesis 23, 16-18. Estas tablillas no son meros fragmentos, son ventanas a un sustrato cultural donde los patriarcas se movieron. Los Abiru de Mari, los contratos de Nuzi, los nombres de Ebla y los himnos de Ugarit no prueban que Abraham existiera, pero sí que el Génesis preserva memorias auténticas del segundo milenio antes de Cristo, cuando nómadas y reyes negociaban bajo los mismos dioses. Textos como Génesis 14, 17-24, donde Melquisedec, rey de Salem, invoca a El Elión, con su hebreo arcaico y ausencia de fórmulas sacerdotales, revelan capas antiguas. La bendición de Jacob, Génesis 49, 1-27. Con verbos en forma prefixal y términos como Shiloh, contrasta con relatos posteriores, confirmando su raigambre oral premonárquica. No hubo plagio, sino un diálogo cultural. Las tradiciones orales hebreas, como ríos subterráneos, absorbieron y transformaron motivos de un mundo ya extinto cuando se escribió el Génesis. Así, lo que parece mito es, en verdad,
memoria petrificada en palabras. En los siglos X al 8 a.C., mientras Israel y Judá emergían como reinos hermanos pero rivales, dos corrientes teológicas tejían su cosmovisión en el Pentateuco, la fuente yavista, J, y la fuente eloísta, E. La primera, arraigada en Jerusalén, pintaba a un Dios cercano que modelaba al hombre con sus manos. La segunda, nacida en las colinas de Samaria, lo mostraba trascendente, hablando mediante sueños y ángeles. Esta es la historia de cómo dos tradiciones, nutridas por mitos cananeos y tratados hititas, forjan una fe única. En Jerusalén, bajo el trono de David, los escribas de J esculpían un relato íntimo. Su dios Yahvé no era un soberano lejano, sino un alfarero que modeló al hombre del polvo de la tierra, hebreo Afar, y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. Este antropomorfismo contrastaba con el Enuma Elish babilónico, siglo XII a.C., donde Marduk creó al hombre mezclando la sangre del dios Kingu con arcilla para que los humanos sirvieran a los dioses. Tableta 6. Mientras Babilonia veía esclavos, Judá proclamaba criaturas amadas. En Génesis 18, 1 al 15, Yahvé se sentaba bajo las encinas de Mamré, comiendo pan con Abraham. Sara, escéptica, se rió para sus adentros al oír que tendría un hijo. Este estilo coloquial, ausente en la fría liturgia de la fuente sacerdotal, P, revelaba una teología accesible. Hasta el regateo divino existía. Abraham negociaba por Sodoma, reduciendo de 50 a 10 justos para salvar la ciudad. Génesis 18, 22 al 33. J no era solo teología, era propaganda real. Al vincular a Yahvé con la tierra prometida, desde el Edén hasta Canaán, legitimaba el centralismo de Jerusalén. Incluso la lucha de Jacob con Dios, Génesis 32, 24 al 30, evocaba mitos cananeos como Baal versus Yam en Ugarit, pero aquí el vencedor no era un dios, sino un hombre marcado por la gracia. En el reino de Israel, sacudido por los becerros de oro de Jeroboam, Primera de Reyes 12, 28 al 30, ofrecía un contrapeso ético. Su dios, Elohim, hablaba en sueños como Abimelech de Gerar. Dios vino a Abimelech en un sueño nocturno: vas a morir por causa de la mujer que has tomado, pues ella es casada. Génesis 20, 3. Este modelo de revelación resonaba en las cartas de Mari, siglo 28 a.C., donde el dios Shamash advirtió en sueños a Simrilin: no confíes en los babilonios, carta a Rem 10:100, pero en E, los sueños no defendían tronos sino principados. En Betel, Jacob soñaba una escalera al cielo, donde Elohim le dijo: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28:13. Este lenguaje mediado por ángeles contrastaba con J, donde Yahvé hablaba cara a cara, Génesis 12, 1 al 3. Hasta los pactos reflejaban influencias externas. El tratado entre Jacob y Labán, Génesis 31, 44 al 54, con su pilar de piedra y juramento, imitaba fórmulas hititas del segundo milenio antes de Cristo, donde las alianzas se sellaban ante testigos divinos. Mientras J celebraba la circuncisión como símbolo identitario, Génesis 17, prevenía el pecado involuntario. Su Dios no quería sacrificios, sino integridad, como cuando detuvo la mano de Abraham en el sacrificio de Isaac, Génesis 22, 11-12. Esta voz, vinculada a profetas como Elías, criticaba la idolatría norteña sin rechazar su pluralismo cultural. En el sur, J era un espejo del proyecto davídico. Al nombrar a Yahvé desde Génesis 2, 4, sin esperar a Éxodo 3, afirmaba su primacía sobre los dioses cananeos. Su narrativa, colmada de promesas territoriales, justificaba la expansión salomónica. Hasta Adán, custodio del Edén, prefiguraba al rey como guardián del templo. En el norte, fracturado por cultos locales, evita nombrar a Yahvé hasta Éxodo 3, 15, usando Elohim para trascender fronteras. Sus ángeles y sueños, como en Betel o Peniel,
permitían adoración sin ataduras geográficas. Esta flexibilidad, nutrida por contactos arameos y fenicios, anticipaba el universalismo de Amos o Jonás. Tras el exilio babilónico, en el siglo VI a.C., la fuente yavista J y la fuente eloísta E se entrelazaron en un solo texto. De su diálogo nació una fe que equilibraba la inmanencia, Yahvé caminando en el Edén, con la trascendencia, Elohim hablando desde sueños. Este sincretismo no fue mera copia. Mientras Mesopotamia divinizaba reyes y Egipto momificaba faraones, Israel vinculó su supervivencia a una idea revolucionaria: la lealtad a Dios exige justicia con el prójimo. Así, lo que comenzó como propaganda monárquica se convirtió en un legado ético. Las risas de Sara, los sueños de Abimelech y las escaleras de Jacob ya no eran solo relatos, eran las dos caras de un mismo Dios, tan humano como santo, tan judaíta como universal. En los siglos 7 y 6 a.C., Judá temblaba bajo la sombra de dos imperios: Asiria, que había arrasado el reino del norte, y Babilonia, ávida de conquistas. En este torbellino, los escribas de Jerusalén, inspirados por las reformas de Ezequías y Josías, tejieron las tradiciones patriarcales del Génesis en un tapiz de resistencia teológica. No eran meros copistas, eran arquitectos de esperanza, fusionando rituales hititas, pactos asirios y sueños de restauración en un texto que desafiaría el tiempo. En el 672 a.C., el rey asirio Esarhadón impuso un juramento a sus vasallos: si guardáis este pacto, viviréis en prosperidad. Si lo quebrantáis, los dioses os destruirán. Este lenguaje de bendiciones y maldiciones resonó en Judá, pero con un giro revolucionario. En Génesis 22, 16, 18, Yahvé promete a Abraham: todas las naciones se bendecirán en tu simiente, por cuanto obedecisteis mi voz. Aquí, la bendición no se limitaba a un rey, sino que se extendía a un pueblo mesiánico, una respuesta audaz al imperialismo asirio. En Génesis 15, 9 a 17, Abraham corta un ternero, una cabra y un carnero, colocando sus mitades frente a frente. Este acto, lejos de ser único, tenía raíces profundas. Un tratado hitita del siglo XIII a.C., CTH 106, narra: tomaron un ternero y lo partieron, diciendo: si quebranto este pacto, que mi destino sea como este animal. Incluso en Mari, siglo XVIII a.C., un texto, Arm 237, advierte: así como este burro es cortado, así será cortado quien rompa este pacto. Pero el Génesis subvierte la tradición. Mientras en los pactos hititas ambas partes pasaban entre los animales, en Génesis 15, 17, solo un horno humeante y una antorcha de fuego, símbolos de Yahvé, cruzan las mitades. Dios asume la maldición, transformando un ritual de reciprocidad en una promesa unilateral. Los editores deuteronomistas, enfrentados a Babilonia, usaron este gesto para proclamar: Yahvé mantendrá su palabra, incluso si Israel cae. Cuando Josías extendió sus reformas hasta Samaria, Segunda de Reyes 23, 15 a 20, los escribas actualizaron las tradiciones. En Génesis 15, 18, Yahvé promete a Abraham una tierra que va desde el río de Egipto hasta el Éufrates, fronteras que coinciden con las ambiciones de Josías. Este versículo no era geografía antigua, era propaganda moderna, un llamado a restaurar el Reino Unido bajo Jerusalén. En Génesis 22, 1 a 19, Elohim ordena a Abraham sacrificar a Isaac en la tierra de Moría, tradicionalmente identificada con Jerusalén. Los editores deuteronomistas añadieron un eco de su teología: por cuanto has hecho esto, todas las naciones se bendecirán en tu simiente. 22, 18. Este lenguaje refleja Deuteronomio 28, 1 a 14, donde la obediencia trae bendiciones universales. Hasta la prueba de Abraham, 22, 1, evoca Deuteronomio 8, 2, te probó para saber lo que había en tu corazón.
En Génesis 35, 1 a 15, Jacob entierra los ídolos de su familia bajo una encina en Betel, cumpliendo el mandato de Yahvé: quitad los dioses ajenos y purificaos. 35, 2. Este relato, originalmente eloísta, fue editado para respaldar las reformas de Josías, quien destruyó los altares de Betel, Segunda de Reyes 23, 15. Betel, antes rival de Jerusalén, se convirtió en un escalón hacia el culto centralizado. En Génesis 7, 11, el diluvio comienza cuando se rompieron todas las fuentes del gran abismo, Tehom, un término sacerdotal, y las cataratas de los cielos se abrieron, lenguaje yavista, J. Esta fusión de fuentes en el preexílico tardío muestra cómo los editores tejieron narrativas divergentes. Mientras Juajoto usaba lluvia, fenómeno natural, P introdujo Teom, caos primordial, vinculando el diluvio a la creación, Génesis 1:2. En Génesis 25, 19, la fórmula "estas son las generaciones Toledot de Isaac" marca la mano sacerdotal. Aunque P alcanzó su forma final en el exilio, estos versículos actúan como costuras literarias, uniendo relatos de J y E en una cronología sagrada. El Génesis preexílico tardío no es un relicario de tradiciones muertas, sino un arsenal literario. Al mezclar rituales hititas con teología deuteronomista y pactos asirios con promesas mesiánicas, los editores crearon un manifiesto de resistencia. Yahvé, no Babilonia, decide el destino de las naciones. Mientras los babilonios marchaban hacia Jerusalén, estas historias, Abraham cortando animales, Jacob purificando Betel, recordaban a Judá que su supervivencia dependía de una obediencia arraigada en memorias ancestrales. Así, el Génesis se convirtió en un puente entre el colapso y la esperanza, entre el humo de los templos asirios y la antorcha que nunca se apaga. En las riberas del Éufrates, donde las zigurats se alzaban como montañas artificiales hacia Marduk, los exiliados judíos escuchaban el Enuma Elish, el mito que justificaba el poder de Babilonia. Mientras los sacerdotes babilónicos recitaban cómo Marduk había descuartizado a Tiamat para crear el mundo, los escribas hebreos tallaban en papiro una respuesta silenciosa: el Génesis sacerdotal P. No era solo un relato de creación, era un manifiesto de supervivencia. En el Enuma Elish, tableta cuarto, la creación nace de la violencia. Marduk dividió el cadáver de Tiamat, con una mitad hizo el cielo, con la otra, la tierra. Tiamat, diosa del océano primordial, era un monstruo a vencer. Su nombre resonaba en el hebreo Tehom, abismo, pero P despojó al término de su divinidad. En Génesis 1:2, Tehom ya no es una diosa, sino las aguas que estaban sobre la faz del abismo, inertes, sometidas al mandato de Yahvé. Mientras Marduk luchaba, Yahvé ordenaba: haya un firmamento, y así fue. Génesis 1:6-7. No hubo batalla ni sangre divina. El caos, Tohu Wabohu, no era un rival, sino arcilla en manos de un alfarero cósmico. La repetición litúrgica, y fue la tarde y la mañana del día Etis, convertía la creación en un culto, un orden que los exiliados podían recrear cada sábado, lejos del templo destruido. Mientras el politeísmo babilonio afirmaba la creación como resultado de una jerarquía divina fracturada, el monoteísmo sacerdotal respondía con un Dios único, trascendente, dueño del tiempo, 7 días, y el espacio, cielo y tierra. En Babilonia, sin templo ni sacrificios, P respondió con rituales intangibles. El sábado, en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, se convirtió en un santuario en el tiempo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Este mandato, reforzado en Éxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, permitió a los judíos llevar consigo su identidad. Mientras los babilonios adoraban estatuas, Israel marcaba el tiempo, creando un ciclo sagrado que ni Nabucodonosor podía confiscar.
En Génesis, capítulo 17, p, el pacto con Abraham ya no se sellaba con un sacrificio de animales, como en la tradición J. Génesis capítulo 15, versículo 9, sino con circuncisión. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto. En Génesis capítulo 17, versículo 11. Este ritual, realizado en el cuerpo, no dependía de altares ni territorios. Era un sello invisible para los ojos babilonios, pero imborrable para la comunidad. Génesis 15, J, pacto vinculado a la tierra, con animales partidos y promesas territoriales. Génesis 17, p, pacto vinculado a la descendencia con la circuncisión y la identidad étnica. En Babilonia, las listas reales glorificaban a monarcas divinizados. Hammurabi, el rey piadoso, amado de Marduk, conquistó las tierras enemigas. Pe respondió con genealogías secas, sin héroes ni batallas, como en Génesis 5 y 11. Set vivió 105 años y engendró a Enos. Génesis 5, 6. Estas líneas no celebraban a reyes, sino la continuidad de un pueblo. Cada número era un eslabón en una cadena que Babilonia no podía romper. El propósito de Pe fue desmitificar el poder. Frente a la épica de Gilgamesh o Sargón, las genealogías de Pe presentaban una historia humana, gobernada por un dios que no competía con héroes. Los exiliados reconocían la raíz compartida entre Tehom, el abismo, en Génesis 1, 2 y Tiamat. Pero mientras el Enuma Elish deificaba el caos, Pe lo reducía a materia prima, la tierra estaba tohu wabohu, desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo, Tehom, Génesis 1, 2. Al negar la divinidad del caos, Pe deslegitimaba el panteón babilónico. Si Tiamat no era más que agua, Marduk tampoco era necesario. Este era un simbolismo de resistencia, desarmar al enemigo. Al reescribir el mito, Pe despojó a Babilonia de su fundamento cósmico. La fuente sacerdotal no fue un ejercicio literario, sino un acto de resistencia existencial. Al reemplazar la violencia de Marduk con el orden litúrgico y los rituales territoriales con señales corporales, Pe aseguró que la identidad judía sobreviviera sin templo, sin rey y sin tierra. Mientras el Enuma Elish cantaba glorias pasadas, el Génesis sacerdotal miraba al futuro. Universalismo, creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Génesis 1, 27. Todos, incluso los opresores babilonios, eran responsables ante Yahvé. Esperanza escatológica. Si Dios había ordenado el caos primordial, también restauraría a su pueblo del caos del exilio. Así, en los talleres de escritura de Babilonia, entre lamentos por Sión, nació un texto que transformó la derrota en teología y el desarraigo en promesa. El Génesis de Pe no solo contó el origen del mundo, reinventó el futuro de un pueblo. Bajo el cielo plomizo de Jerusalén, en una habitación donde el humo de las lámparas de aceite se mezclaba con el polvo de los pergaminos, un grupo de escribas sacerdotales afilaba sus cálamos. Era el siglo V a.C., y el imperio persa, bajo el cetro de Artajerjes, permitía a los judíos reconstruir su templo. Pero los muros de piedra no bastaban. Había que levantar un muro de palabras. Así, entre susurros de arameo y ecos del hebreo ancestral, el Génesis recibió su forma final, un texto donde convivían gigantes arcaicos, patriarcas nómadas y la sombra de Babilonia. En el relato de la Torre de Babel, los editores postexílicos escondieron una ironía histórica. Mientras el texto narraba cómo Dios confundió las lenguas, ellos trabajaban en un mundo donde el arameo, la lengua de los imperios, ya dominaba las calles. Un ejemplo brillaba en Génesis 31, 47, donde Jacob y Labán sellaban un pacto bilingüe, Yegar Sahaduta en arameo, Galed en hebreo. Este diálogo no era un accidente, reflejaba la vida de los judíos repatriados, que negociaban en arameo con oficiales persas, pero rezaban en hebreo. Hasta Darío I, en la inscripción de Beistún, había usado el arameo para gobernar un imperio multicultural.
Los escribas, al traducir Yegar Sahaduta a Galet, estaban diciendo: recordad vuestras raíces, incluso cuando habléis la lengua del poder. En Génesis 10, la lista de los 70 pueblos descendientes de Noé no era un catálogo antiguo, era un mapa actualizado del siglo V a.C. Allí figuraban los Madai, aliados de Persia, y Elam, dueños de Susa, la capital aqueménida. Este detalle no existía en las listas étnicas de Ugarit, que solo mencionaban enemigos cananeos. Los editores, influidos por la ideología persa de unidad en la diversidad, transformaron la tabla en un manifiesto. Todas las naciones son hijas de Noé, pero Israel es el custodio del pacto. Hasta los enemigos, Babilonia, Egipto, Asiria, quedaban integrados en un orden divino que trascendía imperios. En el taller de los escribas, las palabras eran fósiles y semillas. En Génesis 49:11, el anciano Jacob bendecía a Judá con un verbo arcaico: lava en vino su vestidura, un término que los guerreros de Ugarit usaban para describir rituales de purificación. Lava sus manos como un héroe. Pero junto a estas reliquias brotaban términos nuevos. La túnica de mangas largas de José, llamada Ketonet Pasim, incorporaba el persismo Pasim, un detalle de lujo que aparecía en las tablillas administrativas de Persépolis, donde se registraban vestidos reales bordados con pasis. Hasta el arcaico Tehom, raíz hermanada con la diosa babilónica Tiamat, perdía su divinidad para convertirse en caos domesticado. Los escribas no solo copiaban, escuchaban el pulso de las palabras. En Génesis 42:6, una construcción gramatical antigua, José era el gobernador sobre la tierra, conservaba el pronombre enclítico ahu, un rasgo del hebreo más primitivo, similar al ugarítico HLKHM, van ellos KTU 14714. Pero en otros pasajes, como en los libros de Esdras o Daniel, se colaba la partícula aramea di, que, ausente en el hebreo clásico. Estas mezclas no eran errores, eran huellas de un pueblo que tras el exilio había aprendido a vivir entre idiomas. El Génesis postexílico era un palimpsesto. En Génesis 14, Melquisedec, rey de Salem, bendecía a Abraham en nombre de El Elión, Dios Altísimo, un título divino cananeo que resonaba en los himnos de Ugarit. Pero una mano posterior añadió: y Abraham le dio el diezmo de todo, 14:20, un detalle que vinculaba la historia al diezmo del templo de Jerusalén. Incluso el diluvio, Génesis 6:9, tejía dos hilos, la tradición yavista, J, donde Yahvé cerró la puerta del arca, 7:16, y la sacerdotal P, que medía el arca con precisión ritual, 300 codos de largo, 50 de ancho, 6:15. El Génesis no nació en un día. Sus historias habían viajado desde los campamentos nómadas del segundo milenio antes de Cristo, donde los patriarcas contaban hazañas bajo las estrellas, hasta los scriptorium persas. En el período premonárquico, siglos XII y XI a.C., poemas como La bendición de Jacob, Génesis 49, se transmitían oralmente, con verbos arcaicos como yikra, llamará, 49:19. Sin embargo, la idea de una monarquía unida bajo David y Salomón, siglo X a.C., presentada en la fuente yavista, J, con relatos íntimos como Dios modelando a Adán del polvo, enfrenta escepticismo desde la arqueología. Según investigadores como Israel Finkelstein, la Biblia desenterrada, no hay evidencia material de un reino centralizado en el siglo X a.C. Jerusalén era entonces una aldea modesta, y las narrativas sobre un esplendor salomónico reflejarían proyecciones literarias posteriores, posiblemente del siglo 8 a 7 a.C., cuando el reino de Judá buscaba legitimar su identidad frente a Asiria. Estas tradiciones, J, lejos de ser crónicas históricas, serían memorias reinventadas, elaboradas en épocas de crisis nacional. Por ejemplo, la imagen de un Dios que camina en el Edén, Génesis 3:8, podría responder no al siglo X a.C., sino a la necesidad de Judá, siglos 8 a 7 a.C., de vincularse a un pasado glorioso imaginario. Más tarde,
En el exilio babilónico, siglo VI a.C., los sacerdotes respondieron a los mitos del Enuma Elish con un dios que ordenaba el caos sin batallas. Finalmente, en la era persa, siglo V a.C., todo se unificó. Las risas de Sara, los sueños de Jacob y las genealogías de se fundieron en un solo texto, donde cada palabra era un puente entre el pasado y la esperanza, entre la leyenda y la fe. Cuando los persas permitieron a los judíos volver a Jerusalén, no les devolvieron un reino, les dieron permiso para soñar. El Génesis fue ese sueño escrito, un texto donde Babilonia era solo una torre derribada, donde el arameo de Labán coexistía con el hebreo de Jacob, y donde el caos, Tehom, siempre cedía ante el mandato de un Dios único. No importaba que Ciro o Darío gobernasen, el verdadero soberano era aquel que, en 7 días, había convertido el desorden en un mundo que aún respiraba. Así, entre persismos y arcaísmos, el Génesis se convirtió en el primer eslabón de una cadena que ningún imperio podría romper, la memoria de un pueblo escrito en letras indestructibles. El libro de Génesis se erige como un tapiz tejido con hilos de tradiciones milenarias, donde cada hebra, literaria, histórica, arqueológica, teológica y lingüística, se entrelaza para narrar la odisea de un pueblo que transformó crisis en identidad. Su estructura literaria, un mosaico de fuentes como la íntima yavista, la visionaria eloísta y la litúrgica sacerdotal, reflejan no un caos editorial, sino un diálogo deliberado entre voces que abarcan siglos. Estas fuentes, aunque marcadas por estilos divergentes, desde el Dios que camina en el Edén hasta el Creador que ordena el cosmos con palabras, fueron urdidas con maestría durante el período persa, siglos V al IV a.C., para tejer una narrativa unificada. La hipótesis documentaria, pese a debates con modelos alternativos, ilumina este proceso, un esfuerzo consciente por armonizar relatos dispersos, donde repeticiones y contrastes no son fallas, sino herramientas para subrayar pactos y elección divina. Este entramado literario hunde sus raíces en el fértil suelo del antiguo cercano Oriente. Las costumbres patriarcales, venta de primogenitura, pactos por pozos, encuentran eco en tablillas de Mari y Nutsi, mientras mitos como la creación desde el caos reinterpretan motivos babilónicos, despojándolos de politeísmo para exaltar a Yahvé. La arqueología no solo valida estos detalles, sino que revela un trasfondo cultural compartido, los terafines de Labán, los rituales hititas y los nombres teofóricos de Ebla no son préstamos, sino huellas de un mundo semítico que Génesis resignifica. Fue en el crisol del exilio siglo VI a.C. donde Génesis adquirió su alma teológica. La fuente sacerdotal, respondiendo al Enuma Elish, no solo negó a Marduk, sino que reinventó el caos como arcilla en manos de un Dios único. Rituales como el sábado y la circuncisión, prácticas portátiles, se convirtieron en pilares identitarios, mientras genealogías y la tabla de las naciones, Génesis 10, expandían el horizonte. Israel era distinto, pero su Dios era universal. En la era persa, este mensaje se afinó con arameísmos, Génesis 31-47, y alusiones a medos o elamitas, adaptándose a un imperio multicultural sin diluir su esencia. La lingüística devela este viaje. Arcaísmos como Gur, Génesis 49-9, conviven con persismos como Pasim, Génesis 37-3, testigos de un texto en perpetua actualización. Controversias académicas, fuentes continuas, JEP o ciclos narrativos independientes no debilitan su estudio, sino que enfatizan su dinamismo. Génesis fue moldeado por comunidades que, frente a dominación asiria, exilio babilónico o hegemonía persa, reescribieron su pasado para asegurar su futuro. En síntesis, Génesis trasciende su rol religioso, es un monumento a la resiliencia cultural. Entre sus líneas, un pueblo sin reino, templo ni tierra encontró en la palabra un refugio indestructible. Al fusionar memorias ancestrales con innovaciones literarias, no solo cimentó la cosmovisión judía y cristiana, sino que legó a la humanidad un modelo de cómo reinventarse sin olvidar, de cómo ser universal sin dejar de ser único.
En cada relato, desde la creación hasta José en Egipto, late una verdad perdurable. La identidad no se hereda, se narra.